¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy Jorge Calderón y esta es mi historia. Para los que no me conocen, soy piloto activo de motovelocidad, colombiano, tengo 37 años, actualmente vivo en Costa Rica y quiero hacer este video porque solemos asumir que mucha gente conoce nuestra historia, que mucha gente sabe quiénes somos, pero en el fondo solo somos un ser más en este mundo y quiero compartirla con ustedes porque he tomado la decisión de impactar la mayor cantidad de vidas con el conocimiento que tengo y con la experiencia que tengo en el mundo de las motos. Esto solo lo podré lograr con videos como este, dejando un mensaje en redes y pues simplemente contando mi historia que está llena de éxitos, fracasos, dolor, amor, sabiduría, también negligencia. Pero estoy segurísimo que a partir de acá solo vendrán éxitos y solo vendrán ayudas para todas las personas que estén dispuestas a aprender y que quieran mejorar. ¿Dónde Jorge se enamora de las motos o por qué Jorge llega al mundo de las motos? Porque bueno, los que me vean y vean mi último contenido pues van a empezar a ver que yo ya estoy corriendo, que estoy dando clases, que soy una persona que está siempre como de manera curiosa buscando qué aprender para compartir. Pero bueno, Jorge tuvo que en algún momento gustarle las motos para empezar y para quedarse ahí y tomar la decisión de dedicarse a eso el resto de su vida. Lo curioso es que mi pasión no empezó por las motos, empezó por los carros. Así que los invito a que me acompañen y devolvámonos prácticamente 21 años de mi vida para poder encontrar el primer momento en que conecté con las motos y si nos devolvemos 10 más, el primer momento en el que conecté con la velocidad y los motores. Bueno, si nos devolvemos el día de hoy 30 años, Jorge tenía unos 7, 8 años y en ese momento mi hermano mayor, que en ese momento pues ya está muerto, tenía un vehículo para correr, modificaba un carro en Colombia muy icónico, el Renault 4 verde. Y el día que él me invita a dar una vuelta es cuando yo conecto con el mundo de la velocidad. Sensación que no podré olvidar, que es como si la estuviera viviendo en este momento, fue cuando yo me siento en la silla del copiloto. Tiene esas sillas de carreras tipo cajón y me pongo los dos cinturones de seguridad porque no es el típico normal, sino los de carreras que se abrochan como si fueran de avión. Ahí despertó en mí, obviamente en ese viaje, la velocidad que alcanzamos, los sonidos y todo lo que experimenté, una pasión por algo que no se ha detenido hasta el día de hoy y que no se va a detener. Y fue la velocidad, el rugir de los motores y esa sensación de libertad. Si ya nos adelantamos unos 10 años aproximadamente, yo vengo de una familia humilde, nunca me faltó nada, estoy muy agradecido, pero tampoco puedo decir que teníamos para darnos lujos. Si queríamos obtener algo, pues era ahorrar y tratar de aspirar a tenerlo en el mediano o en el largo plazo. Como cuando tengo 16 años, en ese momento era un pequeño que se rodeaba de muchas personas, vivía en una urbanización cerrada, pero yo tenía dos amigos que en este momento para mí todavía son los mejores amigos y son esas personas que cuando, por más de que hayan pasado años, se vuelven a ver, es como si la última vez que se hubieran reunido hubieran sido ayer. Uno de ellos, pues, vivía en una familia de bastante dinero. Su papá trabajaba en el mundo de los seguros y pues contra todo pronóstico, incluso antes de que tuviera todo lo que pues las personas generalmente, por decirlo así, normal logran, la edad y obviamente los requisitos para tener su primera licencia, él antes de eso pues la pudo obtener porque pues tenía un seguro que lo cubría su papá. Y como resultado de eso, le dan la primera moto. Esa primera moto fue la que marcó la diferencia para mí entre el gusto por los carros y ya desplazarme y sentir ese flechazo, esa pistón en combustión en mi corazón, porque fue una Cajiva Mito azul. Para los que no saben, la Cajiva Mito es una 125 centímetros cúbicos, pero ya venía con carenado de carreras. Una moto dos tiempos, o sea, imagínense, no es que yo diga yo vi una moto 1000, una moto 600, no, una 125 que tenía un sonido dos tiempos carenado de carreras. Desde ahí hasta el día de hoy mi gusto no ha cambiado, me gustan mucho todas las motos como tal, pero mi preferencia está hacia las motos superbikes o pisteras. Cuando yo veo que la obtiene, pues a partir de ahí es ese momento en el que uno sabe que hizo el clic y nunca me quise desconectar más de ahí.
Más adelante con él, como 1 o 2 años, a él le cambian esa moto y le dan una Yamaha R6. Y en esa R6 es cuando yo experimento por primera vez superar los 200 kilómetros por hora en una moto que se imaginan para una persona de 18 años que se debe sentir. Y más viniendo de una familia humilde en la que para mí haber logrado esa experiencia de no haber sido por estar rodeado de él, pues no lo hubiera podido obtener. Así que esas dos motos son las que marcan mi antes y después del mundo de las motos. Si ya venimos evaluando todo lo que ha pasado, pues he trabajado o trabajé de hecho hasta hace 2 años para una multinacional por casi 12 años, lo que me permitió vivir en más de 5 países, conocer el mundo de las motos y el mundo de los carros a un siguiente nivel. Cuando vos sales de tu país y vas a países o a continentes como Europa y Asia, te das cuenta que pues los supercarros y las supermotos están de manera mucho más visible que lo que estás acostumbrado. Mi experiencia en Asia pues fue un poco complicada por un tema de que trabajaba de noche. Entonces obviamente mi horario estaba súper cruzado y pues iba en contra de lo que, por decir así, la sociedad tiene en este momento estipulado para que la gente pueda ver la realidad. Vi muchísimos carros, más que todo en el tema de Hong Kong y Japón, que me hacían seguir sintiendo lo mismo, entonces nunca se perdió la desconexión. En el mundo de las motos también vi bastantes superbikes, pero en la experiencia personal, lo que sí viví en esa parte de mi vida fue pues alquilar motos en Asia, alquilar motos para movilizarnos y poder llegar a los destinos de manera mucho más fácil. Hay un detalle clave que se me olvidó que les voy a decir ahora y es, mi primera moto yo la compro en Colombia cuando yo empecé a trabajar para esta multinacional, pero claro, recuerden que vengo de una familia sin recursos, así que la tuve que comprar a deuda. Fue una Yamaha R15 versión 1. Era la negra con una parte gris de hecho y como decorado dorado. Yo me sentía como si hubiera estado, mejor dicho, en una Moto 1000 Superbike en el momento en el que la saqué al concesionario y me dio muy buenas experiencias. Mi primera moto, una 150 Yamaha R15. Después, ya por motivos como les comenté que iba a empezar a viajar, pues la vendo. Y lo más curioso, para que lo mezclemos también con el tema de la conciencia de Jorge en ese momento, yo vendo la moto y aún con el dinero que recibo, todavía estoy debiendo dinero de la moto. O sea, prioridades súper desorganizadas. Tenía claro lo que quería y por eso me endeudé por la moto, pero cuando vendo la moto, de hecho, tengo que cubrir otras cosas porque estaba endeudado en tarjetas, estaba ya en una situación que obviamente, pues como tenía un ingreso fijo no era tan visible, pero sí era una realidad que me estaba empezando como a acumular. Entonces, desde que nací, más y prácticamente como hasta ese momento, pues las condiciones económicas seguían siendo las mismas y por eso, pues para mí, pensar en tener una superbike era algo que no estaba como a pedir de boca ni que yo pudiera decir lo voy a obtener. Porque primero, pues mi capacidad de endeudamiento ahí en ese momento estaba casi que al tope por la moto, pero adicionalmente porque si mis medios seguían siendo los mismos, mis ingresos, pues no podía obtener una deuda. Por eso más prácticamente como hasta los 20 años, 25, pues yo no veía fácil tener una superbike, no lo veía realizable porque pues ni lo tenía cerca, solo con mi mejor amigo obviamente, pero pues porque su familia tenía mucho dinero, pero para mí en mi familia nunca se veía como una forma fácil de obtener. Ya si nos adelantamos nuevamente en el tiempo, cuando ya terminamos de vivir en Asia con mi esposa, 3 años y medio, la compañía nos reubica en Panamá y ahí empieza mi experiencia ya más activa con la motovelocidad, con la educación y con la competición. Compro de hecho varias motos en Panamá. Al día de hoy ya tengo 3 motos acá, pero ya he tenido más de 10. Y la primera moto que me compré en Panamá, que yo creo que fue donde se abrió el siguiente nivel, es una Kawasaki 636. Y pues obvio, imagínense, de una 150 a una 600, pero después de casi, ¿qué podemos decir? 8 años, o sea, sin experiencia, la disfruté demasiado. Pero también en Panamá tuve la fortuna de acercarme a un equipo que es el Junior Racing Team, que actualmente también tiene a los campeones en actividad, Víctor Domínguez, Miguel Kerry, tenemos a Johnny Rada, y ellos me ayudaron muchísimo y me abrieron una puerta que para mí, pues obviamente no era conocida, no la veía como posible. Ellos me permitieron de hecho ser parte del equipo y correr con una moto que pues era del equipo directamente, una Yamaha R3, y a partir de ellos empezaron a compartirme su conocimiento y nunca se me va a olvidar que el único requisito que ellos me dijeron cuando yo entré al hangar es: la persona que no tiene resultados
no puede continuar con nosotros. Lo decían a forma de broma, pero yo me lo tomé muy personal. Y por mi personalidad competitiva, los resultados llegaron. Yo en menos de 6 meses ya estaba marcando en la categoría los tiempos entre el top 1 y el 3, con la moto prácticamente que ellos me habían dado, sin conocimiento previo de pista, simplemente conocimiento y moto que ellos me estaban compartiendo. Ya cuando decidí meterme un poquito más de lleno y decir, bueno, esta es mi pasión, trabajo para una multinacional, me lo puedo permitir, compré una Ovale, una moto de carreras, pero las pequeñas, 160, sigue siendo tipo pistera, y entrenábamos en un cartódromo. Ahí terminé de afianzar todas mis habilidades con respecto más que todo a postura, a manejo y tipo de conducción para una moto pistera. Y empezamos a obtener resultados en Panamá. Empiezo a ganar carreras, empiezo a marcar tiempos, empiezo a obviamente demostrar habilidades que pues yo lo veía como una pasión, entonces no lo veía como un esfuerzo, pero los resultados llegaron de por sí. Después de casi 2 años, de hecho yo viví en Panamá durante la enfermedad que nos encerró a todos, y nos movemos a Costa Rica también con la empresa. Ya al llegar a Costa Rica, pues tenía el conocimiento, tenía las motos, y tenía pues ya unas posibilidades económicas totalmente diferentes a las que les comenté al comienzo de la historia, por 12 años de trabajo en una multinacional y unos objetivos financieros claros. Y empiezo ya a comprar motos con el fin de correr. Corro de hecho en el 2023, en el 2022 incluso yo había venido desde Panamá y hacía una que otra carrera, pero más que todo pues obviamente sin esperar resultados, sino por empezar a ver cómo eran las cosas aquí en Costa Rica. Ya en el 2023 y el 2024 empiezo a correr, obteniendo primeros lugares, obteniendo podios, obteniendo triunfos y mejorando mis tiempos. En agosto del 2024, el año pasado, yo sufro un accidente en pista. La categoría 300, Super Sport 300 en Costa Rica, está homologada y permite motos Kawasaki, Yamaha y bueno, todo lo que esté dentro de la cilindrada y la potencia en el dinamómetro para cubrir cierto margen. Yo estaba corriendo en ese momento, bueno, todavía tengo mi Yamaha R3, pero estaba compitiendo contra Kawasaki, Ninja Kawasaki 400. Una muy buena salida en esa carrera. Yo de hecho salgo y me posiciono segundo delante de 2 Kawasaki's más. O sea, prácticamente íbamos una Kawasaki adelante, una Yamaha R3 que era la mía, 2 Kawasaki's más detrás mío, y después de ellos empezaba la lista de las Yamaha R3. Iba muy bien, tenía mucha confianza porque de hecho en esa semana había hecho mi mejor tiempo en la Yamaha, el que mejor de hecho tengo hasta ahora, y iba muy confiado. Se va muy rápido la persona que va liderando, entonces yo trato de no perder el ritmo y someto la moto a una postura que ya alcanza a ser extrema. Yo manejo muy salido de la moto, muy inclinado para poder ir lo más rápido posible, y pierdo la moto de la parte de adelante, con el infortunio de que salgo disparado hacia una zona en la que hay un muro, y lo único que hay entre el muro y pues obviamente la pista son unas llantas de vehículo. Impacto y simplemente ahí quedó. Ahí quedó porque es un impacto bastante duro. En resumidas cuentas, cuando voy de la ambulancia de la pista al hospital, yo conecto con Dios y le pido que simplemente me deje volver a caminar. Yo no sabía qué había pasado, yo solo sentía mucho dolor y no podía moverme. Yo solo le pedí a Dios que me permitiera volver a caminar, y que pues después de ahí veríamos qué pasaría. Ese día cambia mi vida porque en otro video les contaré exactamente esa experiencia, pero pasaron cosas muy extrañas durante el accidente que cambiaron mi percepción de la vida. Yo tenía todo para ser campeón el año pasado, y no solo por ese accidente, sino porque en la última fecha la moto mía no prende. Cuando habíamos estado corriendo de todas las maneras, de todas las opciones, antes de salir al primer hit de la última fecha del campeonato, mi moto no prende. Automáticamente de la nada, porque habíamos hecho el warm-up, habíamos hecho todo al momento de salir a la carrera, la moto no prende. Me desprendo del resultado, entrego el campeonato, salgo de hecho a ver al muro de contención la salida de la grilla en la que yo debería estar, y ya, entrego el resultado. Los mecánicos trabajaron súper bien, lograron de hecho repararla,
y yo salgo faltando, si no me equivoco, 4 o 5 vueltas para que se acabe el hit. Voy muy bien porque pues obviamente ando rápido, pero no logro sumar puntos por el reglamento. Entonces esa suma de puntos, de no puntos, pues me hace que en el campeonato quede segundo. Y empieza una conversación entre Jorge, el Jorge del ego de querer ser campeón, y el Jorge de que vino a ser Jorge. Entonces, cuando empiezo a analizar y a devolverme que en agosto casi no puedo volver a caminar, que tuve que hacer un periodo de recuperación en el que la mentalidad fue clave para que yo prácticamente a los 2 meses y medio estuviera montado nuevamente en la moto y hubiera ganado esa primera carrera en la que vuelvo, me despertó lo que yo llamo el deseo de ayudar y compartir mi conocimiento. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie pase por lo que yo pasé, no solo en un tema deportivo, sino en un tema mental y en un tema de salud. Es difícil recuperarse. Yo estuve de hecho a 1 centímetro de no volver a caminar porque la vértebra se fracturó, pero estaba a 1 centímetro de la médula. Entonces a partir de ahí cambia mi historia y yo digo, quiero ayudar. Jorge demora tiempo en sanar esa derrota de no ser campeón, demora tiempo en aceptar que ahora no es él, sino son los demás los que van a ser los principales protagonistas de la vida de Jorge. Pero se conecta con algo que le da la energía necesaria para poder estar el día de hoy aquí haciendo este video y asegurándome de que mi intención va a reflejar y va a ayudar a la mayor cantidad de personas. Esto no se acaba aquí, vamos a seguir con muchos más videos, mucho más contenido. Esa es mi historia, esa es la historia por la que muchos se preguntan. No he dejado de correr, estoy en activo, estoy corriendo uno de los 2 campeonatos en Costa Rica este año 2025. Pero aunque mi mente quiere ser ganador, porque no dejo de perder ese instinto animal de querer ganar, de que cuando prendo la moto quiero darlo todo y ser el primero al pasar la bandera a cuadros, ya no me valido por los trofeos, ya no me valido porque digan Jorge es el primero, Jorge es el segundo. Me valido por cuántas vidas puedo impactar a través de mi ejemplo y de los resultados que yo voy obteniendo en pista y fuera de ella. Así que si te interesa mejorar, si te gusta todo lo que has escuchado, vas a seguir escuchándome, te invito a que le empieces a dar like a este canal. También tengo mis redes sociales, voy a estar muy activo compartiendo mucho conocimiento. Y mi invitación luego de todo este video, si has llegado hasta el final, y te lo agradezco porque es la primera vez que destapo mi historia de esta manera, la invitación es que luches por tus sueños. Luches por tus sueños porque yo, como les comento, estuve a 1 centímetro de no volver a caminar y a los 3 meses estaba haciendo el primer puesto en la carrera después de volver de esa lesión. Mentalidad al 100%, disciplina, eso fue lo que tuve que aplicar para superar no solo la fractura, sino para poder conectar nuevamente con eso. Y el resultado posterior, un cambio en mi visión para poder ayudar.